Recupero la comunicación con Carla Humphrey. Carla, hablábamos sobre este riesgo que señala Lorenzo Córdoba de que se anulen las elecciones. Pues hablábamos más bien de todos los riesgos que vemos, porque claramente, bueno, esto es un escenario pues posterior a la jornada electoral del 24. Lo que estamos nosotros adicionando es un escenario en el que se recorta el 85% de nuestro servicio profesional electoral, se desaparecen las 300 juntas distritales. La propia Constitución dice que nuestro país está dividido en distritos, en 300 distritos uninominales, donde el INE tiene oficinas justamente para ello. Se desaparecen buena parte de las vocalías. El trabajo del INE está en riesgo de actualización y conformación del padrón electoral. Quieren que los módulos de atención ciudadana se monten o se instalen en edificios públicos, con lo cual yo veo un grave retroceso a los 70, ya que ni siquiera los datos personales de la ciudadanía que acude a credencializarse o actualizar su situación registral estarían protegidos. Además, establecimos o señalamos muchos de los problemas que vemos con la fusión de áreas, con la desaparición de muchas de las áreas, pero sobre todo con que el tema de abatir costos pues es un mito. En realidad, liquidar a este personal del servicio profesional electoral por reestructura no alcanza con los fideicomisos a los que ellos les echan unos números que ni siquiera sabemos de dónde salen, y se pone en riesgo los avances en materia de paridad, de acciones afirmativas. Se pone en riesgo una cantidad de fiscalización, por ejemplo, frenan las labores de fiscalización, porque ya no podemos pedir información a otras autoridades para ver si los partidos se están reportando con veracidad, más que a los plazos electorales, y no se abordan una buena gama de temas que me parece que preocupan a todas las y los ciudadanos, como la injerencia del crimen organizado en las elecciones, el dinero ilícito, el dinero en efectivo que fluye a las campañas electorales, el dinero público que de manera ilícita va a las campañas electorales, y se afectan las capacidades de organización y de capacitación de las y los ciudadanos para instalar mesas directivas de casilla. Es decir, hay muchos temas en los cuales hay una afectación importante, y dado que no nos fue pedida esta opinión técnica al órgano que es el INE, que opera la normativa electoral, ayer presentamos este informe, y ayer pues sí, como dice tu nota al principio, pues nos tuvieron que escuchar todo lo que técnicamente, no estamos hablando de un tema político, sino de un tema técnico, de lo que tiene que decir el instituto, y creo que es nuestra obligación alertar a los partidos políticos, pero también a la ciudadanía respecto del riesgo y el impacto de esta reforma, este llamado Plan B. Y es importante, que eso lo técnico luego es complicado, pero como lo dice usted, lo entendemos, porque usted lo señala, a la ciudadanía le están dando la información política de que el INE es muy caro, de que los sueldos de los consejeros, de que tienen mucha gente, de que tienen muchos lujos, cuando estos recortes que se están dando, pues tienen su razón de ser. Vaya, las plazas tienen su razón de ser, las plazas de los trabajadores y las funciones mismas. Sí, sin duda, porque además claramente pueden hacerse recortes, podemos tener elecciones más austeras, sí, sin duda, pero por ejemplo pues se frena el voto electrónico, que para mí he sido impulsora del voto electrónico porque creo que es un tema que abarata las elecciones, recursos humanos, recursos materiales, papel, por supuesto, pero también temas hasta de organización de las propias elecciones, de un tema vital, tener resultados el propio día de la jornada electoral. Sin importar eso, se establece una comisión que tiene un plazo de 5 años para establecer un programa, es decir, frena de tajo los avances que ya tenemos en este tema, y yo creo que nos hace retroceder 10 años. Y en términos de afectación de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, pues ya no se podrán ofrecer, digamos, o organizar procesos electorales con la misma calidad que se ha hecho hasta ahora, y con una afectación clara a tener elecciones con certeza, con legalidad y con legitimidad, derivado justamente pues de esta razón de no escuchar cómo podría hacerse una reforma que no tuviera esta afectación y este impacto tan negativo para la democracia en nuestro país. Y finalmente, Carla, ¿qué respondería a esto que señaló el presidente López Obrador cuando hablaba de que
desde el INE se hablarían fraudes, de que lo que supuestamente permiten en cuanto a cosas indebidas en las elecciones, pero sobre todo cuando habla de fraude y que como si este instituto los estuviera avalando. ¿Qué opinión le merece? Pues la opinión que me merece es que habla muy mal de que diga esto, porque eso que él cree que llegó al cargo en el que está mediante fraude, punto número 1, y punto número 2, pues me parece que va en contra de los resultados electorales de su propio partido político, que hoy en día ocupan 22 gubernaturas y congresos en las entidades federativas, sí, 22 son. Congresos locales, y entonces cómo hablar de que se hacen fraudes electorales y el que en las elecciones ha resultado beneficiado es justamente el partido que está en el gobierno. Esto habla que el instituto avala resultados electorales, avala el voto de la ciudadanía, que es las y los ciudadanos los que deciden con su voto cómo se conforman las autoridades en este país. Yo creo que no podemos hablar de una democracia sin reglas, sin actores políticos que respeten esas reglas y que respeten los resultados electorales. En democracia nunca se gana todo o se pierde todo para siempre. Gracias, Carla, por esta entrevista. Al contrario, perdón por las interrupciones en la comunicación. Muchas Te agradezco mucho este espacio. Gracias, Carla Humphrey, la consejera del Instituto Nacional Electoral, que por cierto entró cuando este gobierno estaba en funcionamiento. No puedes decir que la pusieron los conservadores.